Hola, buenos días. Vamos a seguir con nuestra segunda clase de la asignatura Diseño de Arquitectura de Software. Seguimos con la unidad 1 de 7 unidades que contempla el descriptor. Vamos con Introducción a la Arquitectura de Software. Objetivo de la sesión: identificar cada uno de los elementos que involucra la arquitectura del software. Vamos a iniciar quizás con esta frase de Danny Thorpe, una sumamente importante que muchos desconocemos, la importancia que tiene la arquitectura de software. Programar sin una arquitectura o diseño general en mente es como explorar una caverna solo con una linterna. No sabes dónde has estado, a dónde vas, ni dónde estás. Esto nos hace una pequeña reflexión de la importancia que tiene la arquitectura del software. Tres razones claves por las que es importante la arquitectura del software. Número 1. Las representaciones de la arquitectura de software permiten la comunicación entre todas las partes participantes interesadas en el desarrollo de un sistema basado en computadora. Número 2. La arquitectura resalta las primeras decisiones que tendrán un efecto profundo en todo el trabajo de ingeniería de software. Número 3. La arquitectura constituye un modelo relativamente pequeño y asequible por la vía intelectual sobre cómo está estructurado el sistema y la forma en la que sus componentes trabajan juntos. El término asequible quiere decir que puede alcanzarse o conseguirse, por los que no conocíamos ese término, o que se puede vender o se puede comprar. Ahí va a depender del contexto del que se esté hablando. Géneros arquitectónicos para sistemas basados en software. Tenemos la parte de la inteligencia artificial, sistemas que simulan o incrementan la cognición humana, su locomoción u otros procesos orgánicos. Eso está muy de moda hoy en día. Tenemos comerciales y no lucrativos, sistemas que son fundamentales para la operación de una empresa de negocio. Ahí podríamos mencionar un ERP. Comunicaciones, sistemas que proveen la infraestructura para transferir y manejar datos para conectar usuarios de estos o para presentar datos en frontera de una infraestructura. Eso en la parte de las comunicaciones. Ahí quizás en esta parte de comunicaciones entra toda la parte de telefonías. Contenido de autor, sistemas que se emplean para crear o manipular artefactos de textos o multimedios. Juegos, sistemas que dan una experiencia de entretenimiento a individuos o grupos. Ahí creo que no me voy a detener, eso usted lo sabe correctamente. Gobierno, sistemas que dan apoyo a la conducción y operaciones de una institución política local, estatal, federal, global o de otro tipo. Aquí entra toda la parte de sistemas involucradas en gobierno. Industrial, sistemas que simulan o controlan procesos físicos. Acá también entra toda la parte de la mecatrónica, la parte de la domótica, que lo que vienen a hacer es automatizar procesos. Legal, sistemas que dan apoyo a la industria jurídica. Médicos, sistemas que diagnostican, curan o contribuyen a la investigación médica. Pues eso tiene que ver con todo el hardware físico que ocupan la parte de los médicos. Y ahí entra toda la parte de la biomédica. Militares, sistema de consulta, comunicaciones, comando, control o inteligencia, así como de armas ofensivas y defensivas. Sistemas operativos, sistemas que están inmediatamente instalados en el hardware para dar servicios de software básico. Plataformas, sistemas que se encuentran en los sistemas operativos para brindar servicios avanzados. Científicos, sistemas que se emplean para hacer investigación científica y aplicada. Herramientas, sistemas que se utilizan para desarrollar otros sistemas. Hay herramientas, pues todas las partes de la GIDE entran ahí, vea. Transporte, sistemas que controlan vehículos acuáticos, terrestres, aéreos o espaciales. Utilidades, sistemas que interactúan con otro software para brindar algún servicio específico, un antivirus, vea. Entonces, en todo esto está involucrado la arquitectura del software. Veamos el ejemplo del diseño arquitectónico. Desde el punto de vista del diseño arquitectónico, cada género representa un desafío único. Por ejemplo, considera la arquitectura de software de un sistema de juego.
Esta clase de sistemas, en ocasiones llamados aplicaciones interactivas de inmersión, requieren el cómputo de algoritmos intensivos, gráficas avanzadas en computadora, fuentes de datos continuas en multimedios, interactividad en tiempo real a través de dispositivos de entradas convencionales y no convencionales, y otras preocupaciones especializadas, decisión, sea algo definitivo que no se pueda modificar en el futuro. Entonces acá hay un ejemplo del diseño arquitectónico para un juego y todo lo que involucra. Al momento de establecer un diseño de arquitectura, usted debe de considerar todos los aspectos, la red, los servidores, los componentes que van a interactuar. Si voy a interactuar con sistemas externos, tengo que dejarlo reflejado en la arquitectura del software. Arquitectura de sistemas. La arquitectura de un sistema de software puede basarse en un patrón o un estilo arquitectónico particular. Un patrón arquitectónico es una descripción de una organización del sistema. Garland y Shaw, 1993, tal como una organización cliente-servidor o una arquitectura por capas. Los patrones arquitectónicos captan la esencia de una arquitectura que se usó en diferentes sistemas de software. Usted tiene que conocer tanto los patrones comunes en que estos se usen, como sus fortalezas y debilidades cuando se tomen decisiones sobre la arquitectura de un sistema. Esto es bien importante y al momento de establecer patrones de diseño o patrones arquitectónicos, nosotros debemos de conocer cuáles son los que se apegan al lenguaje de programación que estoy utilizando. Y aquí quiero hacer aclaración. No todos los patrones de diseño son los mismos. Hay similares pero con diferente nombre. Por ejemplo, si hablamos de un patrón de diseño como Singleton, toda la gente identifica el lenguaje Java, ¿sí? Si hablamos de un patrón de diseño Formatter Factory, todos hacen énfasis a que se está hablando de ASP.NET o C#. Entonces es bueno identificar con qué patrones de diseño y o arquitectónicos trabaja el lenguaje de programación con el que yo estoy trabajando. Estilos arquitectónicos. Un estilo arquitectónico es una transformación que se impone al diseño de todo el sistema. El objetivo es establecer una estructura para todos los componentes del sistema, en el caso en el que ha de hacerse la reingeniería de una arquitectura ya existente, es decir, voy a modificar algo ya hecho. La imposición de un estilo arquitectónico dará como resultado cambios fundamentales en la estructura del software, incluida la reasignación de las funciones de los componentes. Relación entre los requerimientos no funcionales y la arquitectura del software. Veamos, rendimiento. Si el rendimiento es un requerimiento crítico, la arquitectura debe diseñarse para localizar operaciones críticas dentro de un pequeño número de componentes, con todos estos componentes desplegados en la misma computadora en vez de distribuirlos por la red. Vea esto. Acá me está dando énfasis que si el problema es el rendimiento, debo de buscar o crear una arquitectura que se apegue a ese inconveniente no funcional. Acuérdese que acá estamos comparando la parte de requerimientos no funcionales y acá se los está dando cuáles son. Seguridad. Si la seguridad es un requerimiento crítico, será necesario usar una estructura en capas para la arquitectura con los archivos más críticos, protegidos en las capas más internas y con un alto nivel de validación de seguridad aplicado a dichas capas. Protección. Si la protección es un requerimiento crítico, la arquitectura debe diseñarse de modo que las operaciones relacionadas con la protección se ubiquen en algún componente individual o en un pequeño número de componentes. Disponibilidad. Si la disponibilidad es un requerimiento crítico, la arquitectura tiene que diseñarse para incluir componentes redundantes de manera que sea posible sustituir y actualizar componentes sin detener el sistema. Esto pues tiene que ver con que hey, se me está cayendo el sistema a determinadas horas, identifico que los problemas son con el servidor, entonces creo un servidor espejo para que el sistema siga funcionando si uno se cae. Mantenibilidad.
Si la mantenibilidad es un requerimiento crítico, la arquitectura del sistema debe diseñarse usando componentes autocontenidos de grano fino que se puedan cambiar con facilidad. ¿Sí? Eso pues incluye la parte de los desarrollos de módulos nuevos que yo pueda agregar o quitar en el sistema. Si se fija, cada uno de estos componentes es de suma importancia al momento de establecer una arquitectura de software. Rendimiento, seguridad, protección, disponibilidad y mantenibilidad. Veamos la parte de vistas arquitectónicas. Al momento de establecer una vista arquitectónica, debemos de preguntarnos lo siguiente. ¿Qué vistas o perspectivas son útiles al diseñar y documentar una arquitectura del sistema? ¿Qué notaciones deben usarse para describir modelos arquitectónicos? Veamos lo siguiente. Vista lógica. Una vista lógica que indique las abstracciones clave en el sistema, como objetos o clases de objetos. En este tipo de vistas se tiene que relacionar los requerimientos del sistema con entidades. Eso cuando estamos hablando con un framework de persistencia o directamente con un patrón de diseño. En este caso puede entrar la parte del DAO. Vista de proceso. Una vista de proceso que muestre cómo en el tiempo de operación el sistema está compuesto de procesos e interacción. Esta vista es útil para hacer juicios acerca de las características no funcionales del sistema, como el rendimiento y la disponibilidad. Vea, vista de proceso está relacionada con requerimientos no funcionales. Vista de desarrollo. Una vista de desarrollo que muestre cómo el software está descompuesto para su desarrollo. Esto es, indica la descomposición del software en elementos que se implementen mediante un solo desarrollador o equipo de desarrollo. Esta vista es útil para administradores y programadores de software. Y por último, una vista física. Una vista física que exponga el hardware del sistema y cómo los componentes de software se distribuyen a través de los procesadores en el sistema. Esta vista es útil para los ingenieros de sistemas que planean una implementación del sistema. Es decir, al momento de establecer un diseño arquitectónico, tengo que crear estas 4 vistas. Vista lógica, vista de proceso, vista de desarrollo y vista física. Ojo, que esto lo vamos a retomar la próxima clase. Patrones arquitectónicos. La idea de los patrones como una forma de presentar, compartir y reutilizar el conocimiento sobre los sistemas de software se usa ahora ampliamente. El origen de esto fue la publicación de un libro acerca de patrones de diseño orientado a objetos que incitó el desarrollo de otros tipos de patrones, como los patrones para el diseño organizacional, patrones de usabilidad, interacción, administración de la configuración. Un patrón arquitectónico se puede considerar como una descripción abstracta estilizada de buena práctica, que se ensayó y puso a prueba en diferentes sistemas y entornos. De este modo, un patrón arquitectónico debe describir una organización de sistema que ha tenido éxito en sistemas previos. Debe incluir información sobre cuándo es y cuándo no es adecuado usar dicho patrón, así como sobre las fortalezas y debilidades del patrón. Esto lo hablamos anteriormente. Un patrón no necesariamente va a resolver diferentes problemas. Por lo general, resuelve un solo problema y yo tengo que ver ventajas y desventajas de este patrón. Verificar si me beneficia o no me beneficia implementar este patrón. Entonces, eso es sumamente importante al momento de implementar un patrón arquitectónico. Tenemos acá MVC, que es un patrón arquitectónico que muchos hemos implementado en PHP, en Java, en ASP.NET, inclusive viene con un framework, ¿verdad? Yo creo que está el MVC 4.5, si no es que está ya el 5.0, pero hay diferentes lenguajes de programación en la web que han utilizado este patrón arquitectónico y ha funcionado. Ha resuelto diversos problemas, entonces por eso las personas lo siguen utilizando, por eso los desarrolladores lo seguimos utilizando.
Este patrón es el soporte del manejo de la interacción en muchos sistemas basados en la web. La descripción del patrón estilizado incluye el nombre del patrón, una breve descripción y un ejemplo del tipo de sistema donde se usa el patrón. También debe incluir información sobre cuándo hay que usar el patrón, así como sobre sus ventajas y desventajas. Veamos acá. Nombre: MVC, modelo de vista del controlador. Descripción: separa presentación e interacción de los datos del sistema. El sistema se estructura en tres componentes lógicos que interactúan entre sí. El componente modelo maneja los datos del sistema y las operaciones asociadas a estos datos. El componente vista define y gestiona cómo se presentarán los datos al usuario. El componente controlador dirige la interacción del usuario, por ejemplo, teclas oprimidas, clic del mouse, etc. y pasa esas interacciones a la vista y modelo. Entonces, de eso se encarga MVC. Relaciones entre tres capas: modelo, vista y controlador. El modelo, recordemos que es el que se comunica directamente con la base de datos. Y ese es el que nosotros vamos a estar utilizando, ¿verdad?, para hacer operaciones. La vista es cómo se van a presentar los datos y el controlador es el que verifica qué es lo que el usuario quiere hacer. Ejemplo: arquitectura de un sistema de aplicación basado en la web que se organiza con el uso del MVC. ¿Cuándo se usa? Se usa cuando existen múltiples formas de interactuar con los datos. También se utiliza al desconocerse los requerimientos futuros para la interacción y presentación. Ventajas: permite que los datos cambien de manera independiente de su representación y viceversa. Soporta en diferentes formas la presentación de los mismos datos y los cambios en una representación se muestran en todos ellos. Desventajas: puede implicar código adicional y complejidad de código cuando el modelo de datos y las interacciones son simples. Veamos acá, figura 6.3, la organización del MVC. Vista: interpreta el modelo, solicita actualizaciones del modelo, envía eventos al de usuario a controlador. La vista consulta el estado del modelo, el cual encapsula estados de aplicación, notifica cambios de vista de estado. Responde mediante una notificación de cambio. La vista envía eventos de usuario al controlador y el controlador, según los eventos que el usuario ejecute, él va a mandar una vista. Mapea acciones de usuario para modelar actualización seleccionada en la vista. Y acá tenemos cómo interactúan estas tres capas, las cuales se están comunicando cada una de ellas. ¿Sí? Eso es sumamente importante. Vea, el modelo jamás va a dar una respuesta al controlador, sino que directamente se muestra en la vista algún cambio que se haya solicitado. En cambio, el controlador sí solicita al modelo. Y el controlador recibe y envía información a través de las pistas. Arquitectura en capas. El patrón de arquitectura en capas es otra forma de lograr separación e independencia. La funcionalidad del sistema está organizada en capas separadas y cada una se apoya solo en las facilidades y los servicios ofrecidos por la capa inmediatamente debajo de ella. Este enfoque en capas soporta el desarrollo incremental de sistemas. Conforme se desarrolla una capa, algunos de los servicios proporcionados por esta capa deben quedar a disposición de los usuarios. La arquitectura también es cambiable y portátil, en tanto su interfaz no varíe. Una capa puede sustituirse por otra equivalente, más aún cuando las interfaces de capa cambian o se agregan nuevas facilidades a una capa, solo resulta afectada la capa adyacente. A medida que los sistemas en capa localizan dependencias de máquinas en capas más internas, se facilita el ofrecimiento de las implementaciones multiplataforma de un sistema de aplicación. Solo las capas más internas dependientes de la máquina deben reimplantarse para considerar las facilidades de un sistema operativo o bases de datos diferentes. Veamos este cuadro. Nombre: arquitectura en capas. Descripción: organiza el sistema en capas con funcionalidad relacionada con cada capa. Una capa da servicios a la capa de encima, de modo que las capas de nivel inferior representan servicios núcleos que es probable se utilicen a lo largo de todo el sistema. Un modelo en capas, ejemplo.
Ojo, acá es bien importante identificar que el número de capas sería n, porque acá el equipo de desarrollo puede agregar o quitar capas y adaptarlo a su manera, a la forma en cómo ellos están programando. Ejemplo, un modelo en capas de un sistema para compartir documentos con derechos de autor se tiene en diferentes bibliotecas. Cuando se usa al construirse nuevas facilidades encima de los sistemas existentes, cuando el desarrollo se dispersa a través de varios equipos de trabajo y cada uno es responsable de una capa de funcionalidad, cuando exista un requerimiento para seguridad multinivel. Ventajas: permite la sustitución de capas completas en tanto se conserve la interfaz. Para aumentar la confiabilidad del sistema, en cada capa puede incluirse facilidades redundantes. Desventajas: en la práctica suele ser difícil ofrecer una separación limpia entre capas y es posible que una capa de nivel superior deba interactuar directamente con capas de nivel inferior, en vez de que sea a través de capa inmediatamente abajo de ella. El rendimiento suele ser un problema debido a los múltiples niveles de interpretación de una solicitud de servicio mientras se procesa en cada capa. Veamos este ejemplo: arquitectura genérica en capas. Tenemos la interfaz del usuario. Acá imagínense una aplicación web, un navegador, ¿verdad? Y la página principal donde el usuario ingresa sus credenciales. Gestión de interfaz de usuario, autenticación y autorización, esta segunda capa, que acá pues se podría decir que acá entra vista, aquí está la parte del controlador. Luego tenemos la lógica empresarial, núcleo, funcionalidad de la aplicación, utilidad del sistema, sería como el modelo. Y por último tenemos soporte del sistema operativo, la base de datos. Aquí entraría el sistema operativo y la base de datos como una capa extra, pero si se fija es bien similar a MVC. Veamos acá. Tenemos arquitectura del sistema Leaves, que era el de librerías que mencionaba, vea. Interfaz del navegador web, lo que les mencionaba, la conexión, gestor formatos y consultas, gestor de impresión al momento de hacer el préstamo de un libro, búsqueda distribuida, recuperación de documentos, gestor de derechos, contabilidad. Luego el índice de la biblioteca y acá las bases de datos que están relacionadas a este sistema. Si se fija, 4 capas. Pero puede existir una quinta capa y va a depender del equipo de desarrollo. Vamos con la arquitectura de repositorio. Los patrones de arquitectura en capas y MVC son ejemplos de patrones en que la vista presentada es la organización conceptual de un sistema. El patrón de repositorio describe cómo comparte datos un conjunto de componentes en interacción. La mayoría de los sistemas que usan grandes cantidades de datos se organizan sobre una base de datos o un repositorio compartido. Por lo tanto, este modelo es adecuado para aplicaciones en las que los componentes generen datos y otros los use. Los ejemplos de este tipo de sistema incluyen sistemas de comando y control, sistemas de información administrativa, sistemas CAD y entornos de desarrollo interactivos para software. Veamos las características del patrón de repositorio. Nombre: repositorio. Descripción: todos los datos en un sistema se gestionan en un repositorio central accesible a todos los componentes del sistema. Los componentes no interactúan directamente, sino tan solo a través del repositorio. Acá un ejemplo bien claro es la parte del repositorio Maven que utiliza Java. ¿Sí? Acá se aplica directamente, ese patrón se puede aplicar acá. Y muchos que desarrollan Java me van a dar el visto bueno con ese ejemplo que acabo de dar. ¿Vea? Ejemplo. Un ejemplo de un IDE donde los componentes usan un repositorio de información de diseño de sistemas. Cada herramienta de software genera información que en este momento está disponible para uso de otras herramientas. Entonces acá, pues, validando lo que ya dije. Cuando se usa. Este patrón se usa cuando se tiene un sistema donde los grandes volúmenes de información generados deban almacenarse durante mucho tiempo. También puede usarse en sistemas dirigidos por datos en los que la inclusión de datos en el repositorio active una acción o herramienta. Ventajas:
Los componentes pueden ser independientes, no necesitan conocer la existencia de otros componentes. Los cambios hechos por un componente se pueden propagar hacia todos los componentes. La totalidad de datos se puede gestionar de manera consistente, por ejemplo, respaldos realizados al mismo tiempo, pues todos están en un lugar. Desventajas: el repositorio es un punto de falla único, de modo que los problemas en el repositorio afectan todo el sistema, y eso sí es evidente, vea. Es posible que haya ineficiencia al organizar toda la comunicación a través del repositorio. Quizás sea difícil distribuir el repositorio por medio de varias computadoras. Veamos este ejemplo: arquitectura de repositorio para un IDE. Tenemos un repositorio del proyecto, un repositorio centralizado. Acá tenemos editores UML, traductor de diseño, analizador de diseño, generador de reportes, editor Python, editor Java, generadores de código. Un ejemplo de un sistema desarrollado mediante repositorio, podríamos hablar de NetBeans, IntelliJ. Principales componentes cliente-servidor. Un conjunto de servidores que ofrecen servicios a otros componentes. Ejemplos de estos incluyen servidores de impresión, servidores de archivo que brindan servicios de administración de archivos y un servidor compilador que proporciona servicios de compilación del lenguaje de programación. Si se fija, todo está bien centralizado. Conjunto de clientes que solicitan los servicios que ofrecen los servidores. Habrá usualmente varias instancias de un programa cliente que se ejecuten de manera concurrente en diferentes computadoras, es decir, todo a un servidor centralizado. Una red que permite a los clientes acceder a dichos servicios. La mayoría de los sistemas cliente-servidor se implementan como sistemas distribuidos conectados mediante protocolos de Internet. Las arquitecturas cliente-servidor se consideran a menudo como arquitecturas de sistemas distribuidos. Sin embargo, el modelo lógico de servicios independientes que opera en servidores separados puede implementarse en una sola computadora. De nuevo, un beneficio importante en la separación e independencia: los servicios y servidores pueden cambiar sin afectar otra parte del sistema. Es posible que los clientes deban conocer los nombres de los servidores disponibles, así como los servicios que proporcionan. Sin embargo, los servidores no necesitan conocer la identidad de los clientes o cuando los clientes acceden a su servicio. Los clientes acceden a los servicios que proporcionan un servidor a través de llamadas a procedimientos remotos usando un protocolo solicitud-respuesta como el protocolo HTTP utilizado en la WWW. En esencia, un cliente realiza una petición a un servidor y espera hasta que reciba una respuesta. Y esto es la forma en cómo se desarrollaba software anteriormente, que igual se sigue utilizando. Un servidor centralizado y múltiples clientes haciendo peticiones. Y ahí pues donde nació la parte de las intranets, ¿verdad?, que ocupan muchas empresas. Aquí tenemos los clientes, aquí tenemos el internet, acá puede haber un protocolo HTTP, HTTPS, el cual es el conductor, y acá están los diferentes servicios: servidor de catálogo, servidor de video, servidor de imagen, servidor web. Y en esta forma tenemos una arquitectura cliente-servidor establecida en un proyecto. Entonces, hasta aquí llegamos con el tema para esta clase, que es la importancia de la arquitectura de software y las diferentes vistas arquitectónicas. Sí voy a necesitar que a la guía por favor me le agreguen un ejemplo de sistemas desarrollados bajo estos modelos arquitectónicos. Usted decida qué ejemplo va a agregar, ¿verdad?, para esta parte. Y no se le olvide que al momento de hacer el diseño de una arquitectura debe de considerar una vista lógica, una vista de proceso, una vista de desarrollo y una vista física. Hasta aquí con este tema. Saludos.